seguim endavant. Tot seguit comptarem amb la presència d'una veu experta en temes d'innovació i que ha concentrat tot el seu coneixement en el sector de l'aigua, que ens farà una ponència que jo he tingut el privilegi de sentir aquest matí i que m'ha semblat absolutament inspiradora. Espero que també us resulti molt interessant. Ell és el Gonzalo de la Cámara, és economista, és director acadèmic del Foro de l'Economia de l'Agua, coordinador del grup d'Economia de l'Agua IMDEA i consultor internacional de la Unió Europea, Nacions Unides i el Banc Mundial. Espero que la ponència us resulti igual d'inspiradora aquest matí perquè realment val la pena. Gonzalo, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, señor alcalde, señores alcaldes. Sé que hay muchas autoridades y miembros de SOREA. Seguramente me voy a dejar mucha gente, pero como han hecho las presentaciones previas, me siento liberado para no tener que insistir sobre ello. Agradezco muchísimo una vez más a EMATSA que haya querido contar conmigo en este día, que para ellos es muy importante. Y para mí es muy importante también porque estaba comentando ahora aquí detrás con personal de EMATSA. Yo ayer estaba en Bruselas en una reunión de la plataforma europea, la plataforma tecnológica de agua y saneamiento, y había una discusión porque se ha creado algo que llaman líderes europeos de agua. Y en esa discusión se planteaba, en algún momento había una discusión sobre mejores prácticas europeas y curiosamente hubo un británico que mencionó el caso de Tarragona. Lo comparto plenamente, creo que no es necesario enfatizar sobre las bondades del caso de Tarragona, que no es que las reconozca yo como economista que se dedica a la gestión económica de recursos naturales, específicamente a la economía del agua, sino que creo que se reconoce por los pares, digamos, en el sector. Y voy a enfatizar luego sobre algún tema que me parece especialmente interesante en el caso de Tarragona. Bien, cuando me pidieron hablar de innovación, lo primero que reflexionaba es sobre hasta qué punto la innovación en el sector del agua, que es un sector que vive grandes paradojas. En esta ciudad lo vemos con mucha claridad. Tenemos una tradición romana que está muy presente todavía en cómo se resuelven los problemas en relación a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, pero por otro lado estamos hablando, como van a ver luego, si hacen el camino del agua y llegan al final al centro de control, se van a encontrar con que tienen un centro de control sofisticadísimo que muestra hasta qué punto se puede prestar este servicio de una manera altamente tecnificada. Y esta es una realidad que no solo se da en Tarragona, que se da en general a nivel de toda España, de toda Cataluña, pero donde vivimos algunas paradojas. Nos encontramos con un sector altamente tecnificado, un sector donde la cobertura es universal, donde siempre digo cuando vengo de otros países del mundo, trabajo en todos estos países que tienen aquí fundamentalmente, y cuando vengo de países donde las cosas se ponen realmente difíciles en relación a estos servicios, por ejemplo, cuando vengo de India y me encuentro con que estamos ante una gran potencia geopolítica, un país de un potencial impresionante que está reemplazando a China como la gran fábrica mundial, y donde hoy, en este mismo momento, están defecando al aire libre la mitad de sus habitantes. ¿Sí? Más de 600 millones de personas defecan al aire libre en India. Y cuando llego a España, llego a Cataluña, me encuentro siempre con lo que yo llamo neurosis de abundancia. Es decir, aquí nos preocupamos por cosas como sobre si el agua tiene mucha dureza o poca dureza, sobre si la presión que nos llega a casa es de un color o de otro, sobre la turbidez, pero en realidad estamos hablando de cuestiones que ya están como en la quinta derivada de la discusión sobre agua. Y nos podemos permitir el lujo de hablar de innovación en sentido estricto. Decía que hay una paradoja fundamental, y es que si uno piensa en las grandes innovaciones que se han dado en el sector del agua, muchas de ellas ya se dieron en el pasado. Y ahora, las que nos ofrece esto que se llama Revolución Industrial 4.0, es decir, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, realidad ampliada, computación en la nube, gestión de grandes datos, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, todo esto se da en un contexto muy específico en el cual el sector del agua lamentablemente ha llegado un poco tarde. Llega un poco tarde en relación al sector de las comunicaciones, llega un poco tarde en relación al sector del transporte, llega un poco tarde al sector de la energía. Pero en innovación llegar tarde no siempre es malo, porque puedes aprender de los errores que han cometido otros y aprovecharte en ese sentido. Bien. ¿Dónde están las innovaciones? Tradicionalmente, si hiciésemos una encuesta a grandes expertos sobre innovación, muchos de ellos nos dirían están en encontrar alguna tecnología disruptiva que nos permita incorporar puntos de inflexión que nos sitúen en otro lugar, que nos permitan hacer las cosas, no sé, de manera mucho más eficiente a nivel energético. El 60% de la energía del ciclo urbano del agua se consume en la depuración de aguas residuales, o que nos permitan resolver algunas dificultades con la desalación o con la reutilización de aguas residuales regeneradas, etc.
Y en realidad lo que uno descubre, y no solo porque sea economista, sino porque recorro un poquito el mundo y voy observando lo que encuentro por ahí, lo que uno descubre fundamentalmente es que en países como este los desafíos ya no son tecnológicos. Es decir, hay que seguir avanzando, todavía tenemos algún reto tecnológico, pero el desafío fundamental es un desafío de gobernanza. Tenemos que tener la capacidad para coordinar políticas sectoriales, para avanzar en amplias alianzas entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado. Tenemos que ser capaces de coordinar políticas sectoriales, tenemos que ser capaces de diseñar mejor incentivos, tenemos que ser capaces de avanzar en modelos interdisciplinares, en garantizar que la rendición de cuentas es mejor. Todo eso implica mejorar la gobernanza, implica generar las condiciones para que las tecnologías que ya están disponibles, no olvidemos que aquí estamos hablando de una empresa de capital francés, pero hay también empresas españolas que son líderes a nivel mundial en la provisión de servicios de agua. Entonces, todas estas empresas, los desafíos tecnológicos los miran ya como una cuestión del día a día, pero no es como una cuestión crítica. ¿Dónde está la dificultad fundamental? Si sabemos resolver las cosas, ¿dónde nos encontramos con dificultades? Y déjenme que les cuente una anécdota, que yo creo que tiene mucho significado para ustedes o para muchos de ustedes que se dedican a la actividad política. Estando en una reunión de la Iniciativa de Gobernanza de Agua de la OCDE en París, le pregunté al francés que lleva 20 años haciendo una encuesta a los ciudadanos franceses sobre cuáles son los desafíos fundamentales en relación a los servicios de agua potable y saneamiento. Y le dije, en 20 años has debido aprender bastante, cuéntame algo, ¿cuál es el resultado fundamental? ¿Qué piensan los ciudadanos franceses de sus servicios de agua? Y me dijo, son muy caros. Y le dije, cuéntame el segundo resultado. Y el segundo resultado es, no saben ni lo que consumen ni lo que pagan. Y esta contradicción, si la trasladásemos a Cataluña, si la trasladásemos a España, también se da. La mayor parte de ustedes seguramente no saben lo que consumen ni lo que pagan. Entre otras cosas, porque con datos del Instituto Nacional de Estadística, las tarifas de los servicios de agua no llegan ni al 0,9% del presupuesto de una familia. Estamos hablando de un promedio. Si nos vamos a los extremos de la distribución de la renta, nos podemos encontrar con que hay alguna familia que, sobre todo como resultado, no de que las tarifas sean altas, sino como resultado de una situación de desigualdad, una situación de exclusión social, puede estar padeciendo para pagar. Y todo eso también está resuelto, con acuerdos entre los servicios sociales y las empresas, todo esto ya está resuelto. Pero sin embargo, ustedes habrán visto cómo permanentemente estamos amenazados por discusiones maniqueas, ideológicas en relación a los servicios de agua. Bien. Voy a avanzar un poco para mostrar algunas cosas que hemos aprendido en relación a la innovación. Si pensamos en términos de innovación en general, la primera idea que me venía a la cabeza es esta idea del mito de Sísifo, ¿no? Alguien a quien condenan los dioses a subir empujando una piedra a una montaña. Cuando llega a la cima de la montaña, después de un gran esfuerzo, los dioses vuelven a empujar la piedra hacia abajo. Bien, una de las cosas que uno ve es, primero, tener ideas es muy fácil, tener buenas ideas es bastante difícil, hacer que esas ideas se conviertan en algo viable es mucho más difícil todavía, y donde se da la dificultad fundamental en términos de innovación es en la posibilidad de escalar. Es decir, aquí en esta misma empresa se pueden producir determinadas experiencias, aquí tienen algunas de ellas, ¿sí? De las que me imagino que luego hablará Daniel, pero lo difícil luego es escalar esto a todas las plantas o a toda la actividad de una empresa concreta. Bien. Si pienso en 3 innovaciones disruptivas fuera del sector del agua, aunque algunas de ellas tienen impacto sobre el sector del agua, de las que nos están hablando, vamos a ver que hay algunas que son absolutamente impresionantes. Por ejemplo, ordenadores cuánticos que permitirán de una manera mucho menos costosa y mucho más rápida procesar datos. Esto es absolutamente relevante en un momento en el cual estamos hablando de gestión de Big Data. Los Big Data en realidad entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, son basura, ¿sí? Pero si somos capaces de gestionarlos se convierten en riqueza. ¿De acuerdo? Que estemos generando datos masivamente, eso no tiene mucho sentido, pero que seamos capaces de gestionarlos, sí. Aquí tienen, por tanto, un primer avance crítico a la hora de hablar de la posibilidad de gestionar de manera más eficiente un gran volumen de datos en relación a la gestión del agua. Un segundo tema. Las famosas baterías de Elon Musk, de Tesla, ¿sí? Este es un caso en Hawái, pero esto lo que muestra es que vamos a ser capaces de resolver uno de los grandes desafíos en la generación de energía a partir de fuentes renovables, que es el problema que tenemos de almacenamiento. Si somos capaces de resolver el problema de almacenamiento, las renovables podrán penetrar mejor y nos ayudarán a resolver una parte muy importante que el ciudadano tampoco entiende. El ciudadano no entiende que cuando abre el grifo está consumiendo agua, pero también está consumiendo energía. Y esta segunda parte se la tenemos que contar. Y si consume energía que viene de fuentes renovables, nos habremos quitado un gran desafío de encima, que son las emisiones de gases de efecto invernadero que generan problemas de cambio climático. Y un tercer tema, que no tiene nada que ver, este tiene que ver con temas de investigación biomédica, pero es
cómo ha evolucionado la capacidad para secuenciar ADN que va a permitir terapias génicas, por ejemplo, tratar el cáncer de manera específica con un análisis genético que nos permita identificar cada tipo de cáncer y darle una terapia ad hoc específica a ese tipo de cáncer. Bueno, fíjense, 100 millonésimas veces ha disminuido el coste en tan solo lo que va de siglo. ¿Sí? Es decir, esto es un cambio disruptivo, esto es un cambio claramente que se convierte en eso que llamamos algo que cambia el juego, que cambia las reglas del juego completamente. ¿Hay algo como esto en el agua? Luego vamos a preguntarnos sobre ello. Si aplicamos las tecnologías propias de la Revolución Industrial 4.0, y aquí tienen varias recogidas, nos encontramos con muchas posibilidades. Aquí ya se está haciendo. Ematsa ya está llenando la ciudad y llenando las zonas de captación y llenando sus diferentes infraestructuras de microsensores que nos permiten, por ejemplo, zonificar las redes, saber dónde tenemos pérdidas, poder intervenir sin un gran problema para el ciudadano. O, eventualmente, vamos a ser capaces de generar un tema de medición inteligente que nos permita ofrecer información en tiempo real al consumidor sobre el agua que está consumiendo en cada momento. ¿Bien? Claro, esto ya lo tienen ustedes en el móvil. Ustedes en el móvil pueden saber cuántos datos están consumiendo en tiempo real. Pero, ¿cuál es el desafío que se nos plantea? Si nosotros somos capaces de avanzar tecnológicamente, de llenar de redes inteligentes una ciudad como Tarragona, o la comarca, ¿sí?, y no somos capaces de avanzar al mismo tiempo en el sistema de tarificación, generando los incentivos para que cada cual sea facturado en función de su perfil de consumo y no en función del perfil de consumo de la comunidad de vecinos o del barrio o del distrito, entonces no estaremos generando incentivos para un comportamiento eficiente, sino que lo que estaremos haciendo simplemente es decir, la red es inteligente, pero mi sistema de tarificación todavía es decimonónico. Entonces tenemos que ser capaces de trabajar en ese sentido y entender que el diseño de incentivos, la gobernanza, las cuestiones institucionales, los principios de regulación son tan importantes o más. ¿Para qué? Y aquí está muy claro. La discusión entre lo público y lo privado es una discusión falsa, no tiene sentido. Yo, por más que viajo por el mundo, me encuentro con que no es una discusión relevante para el sector del agua, salvo que se ponga en cuestión lo fundamental, que es el interés general. Pero si prevalece el interés general, los modelos de cooperación público-privada son, por definición, modelos, diría, que solemnizan la obviedad. ¿Por qué? Porque los titulares de las competencias son los municipios. En la medida en que el público siempre está, se trata de encontrar socios tecnológicos, socios de gestión, que puedan ayudar a avanzar en esa búsqueda del interés general. Ahora, si no prevalece el interés general, entonces la discusión público-privada sí es relevante. Bien, pero no es el caso. Bien, las innovaciones conducen a resultados buenos y resultados menos buenos. Aquí he puesto 3 ejemplos, ¿no? Los insecticidas, el transporte, los antibióticos. Los antibióticos nos permiten avanzar en esperanza de vida al nacer, pero al mismo tiempo hacen que las bacterias sean resistentes y ahora comencemos a morir de superbacterias. Los insecticidas nos permiten resolver problemas graves en relación a la extensión de plagas, etcétera, pero generan un problema de contaminación serio, por ejemplo, con filtración a aguas subterráneas. Y en el caso del transporte no hace falta que les diga, ¿verdad? Fíjense en este detalle. Hace 10 o 15 años, ustedes para recorrer 100 kilómetros necesitaban aproximadamente 10 litros de combustible. En este momento, seguramente todos tienen un coche que permite recorrer 100 kilómetros con 4 litros, 4 litros y medio, 5 litros, dependiendo de sus hábitos de conducción, de si están mucho tiempo en ciudad o en carretera. ¿Bien? Esa ganancia de eficiencia, ¿por qué no se ha trasladado en términos de reducción de los niveles de contaminación o de los niveles de congestión? Porque la escala se come los problemas. Es decir, ahora utilizamos el coche más, además de que utilizamos el coche más, tenemos hábitos diferentes, el diseño de nuestras ciudades ha cambiado, la gente quiere vivir en una vivienda unifamiliar, que está más distante de su centro de trabajo. Es decir, todo lo que habíamos ganado en términos individuales lo hemos perdido en términos colectivos. Si miramos a nivel nacional qué ha ocurrido con los programas de modernización de riego, nos encontraremos con que el gobierno español en los últimos años, con dinero de todos nosotros, ha invertido 3.000 millones de euros para conseguir aproximadamente 3.000 millones de metros cúbicos, o sea, 3.000 hectómetros cúbicos de ahorro en la agricultura española. Impecable. ¿Sí? No hay muchos casos como este. Mi pregunta es provocativa. ¿Dónde están esos 3.000 millones de metros cúbicos? No volvieron a los ríos, no mejoraron los caudales ecológicos. ¿Dónde están estos 3.000 millones de metros cúbicos? Eran ganancias en parcela.
que fueron superadas, ¿por qué? Porque hay expansión de la zona de regadío o porque eventualmente el agricultor dice, ahora tengo un sistema más eficiente, cambio mi mezcla de cultivo, donde antes cultivaba, qué sé yo, cualquier cosa, ahora paso y cultivo fresa o cultivo kiwi o cultivo aguacate o mango, ¿sí? Y en ese contexto, nuevamente estamos como en el mito de Penélope, tejemos de día y destejemos de noche. Lo mismo ocurre con un río altamente regulado como el Ebro. Alteramos el régimen natural del río, es uno de los ríos más intervenidos de Europa, afectamos al flujo de sedimentos que nutre el delta, que también conocen en esta zona, y como resultado de eso, esto lo estamos haciendo de día, pero de noche estamos teniendo que dragar en alta mar, traernos arena y reponer las playas. ¿Sí? Por eso digo que hay que coordinar políticas sectoriales, si no de nada sirve la tecnología. Bien. ¿En qué sentido fallan las innovaciones? Fallan fundamentalmente en tres sentidos. Uno, o bien el innovador produce algo que nadie demanda, o bien el innovador produce algo que alguien demanda, pero no consigue hacer ese modelo viable, o bien consigue un modelo viable de innovación y no tiene capacidad para escalar. ¿Y para escalar en qué sentido? Para escalar en impacto. La innovación se mide por el impacto, no por la escala de actividad. Bien, en ese contexto vamos a ver algunas dificultades que se plantean. Tengo claro que el agua, en una buena parte de toda la península ibérica, es un factor limitante para el desarrollo social y económico. Pero además de ser un factor limitante, es una gran oportunidad. Siempre que nos hablan de la posibilidad de modernizar el sistema productivo, yo invitaría a que se viniesen a empresas como esta y que se entendiese lo que significa modernizar el sistema productivo. Es decir, es aprovechar ese factor limitante, darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad. ¿Cómo? Con proyectos de economía circular que permiten reutilizar aguas residuales regeneradas, que antes eran un problema para la sociedad y ahora se convierten en un insumo productivo valiosísimo. O, por ejemplo, generando proyectos que permitan diversificar las fuentes de oferta, no solo depender de aguas superficiales y subterráneas, sino tener agua reutilizada, agua desalada, etc. O hacer una mejor gestión de pluviales para que las aguas de tormenta en zonas como estas, en cuencas mediterráneas, donde la mayor parte del año te estás lamentando porque no tienes suficiente agua y en determinados momentos te lamentas de que en una única tarde has tenido lluvias torrenciales que te generan un problema serio. ¿Sí? Claro, aquí en el centro de control lo puedes detectar. Tú puedes detectar en qué momento se va a producir una alerta meteorológica y cómo eso te va a generar un problema serio en la red de alcantarillado y en las depuradoras, donde aparece un flujo de agua con el que tú no contabas. Y bueno, Tarragona tiene problemas de contaminación, pero no problemas de contaminación como los que nos encontramos en las áreas metropolitanas importantes del país, ¿no? En Madrid o en Barcelona. Ese agua de lluvia, la primera agua de lluvia que cae, genera un agua absolutamente turbia, porque está arrastrando contaminantes atmosféricos. Esos contaminantes atmosféricos te llegan a la depuradora y te generan un problema. ¿Bien? En el foro de Davos, en Suiza, cada año en enero se reúnen los principales consejeros delegados y jefes de Estado del mundo y en los últimos años, fíjense, en los informes de riesgos globales han llegado a la conclusión de que tanto en términos de probabilidad como en términos de impacto si se da una crisis, los temas de agua en muchas ocasiones están incluso por encima del terrorismo islámico. Es decir, hay una percepción de que aquí está ocurriendo algo y de que el perfil de las discusiones sobre agua a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, no está siendo suficientemente alto. No estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando probablemente del tema. ¿Sí? Fíjense lo que llega a los medios de comunicación. Aquí tienen el caso de Ciudad del Cabo. Seguramente han escuchado la primera gran ciudad mundial que este año se anunció que podría tener que cortar el grifo, generar 200 puntos de abastecimiento en la ciudad de una manera improvisada, con unas dotaciones de consumo muy inferiores a las que realmente son necesarias para un habitante, que pueden estar en torno a los 100, un poco más de 100 litros por persona y por día. Bien, allí se hablaba de 50 litros por persona y por día. Esto se ha ido trasladando en el tiempo y ahora vivimos la ficción de pensar que el tema de Ciudad del Cabo está resuelto y siempre hablamos del ámbito urbano, siempre hablamos de qué ocurre con 4,5 millones de personas, pero no hablamos de lo que aparece en esta imagen, qué ocurre en la cuenca. Si no somos capaces de entender que el ciclo urbano del agua no se puede gestionar salvo que se conecte al territorio, salvo que se conecte a la cuenca, salvo que se conecte a un imperativo de seguridad hídrica a medio y largo plazo, no habremos entendido nada. Es decir, los desafíos de la ciudad de Tarragona en términos de agua, buena parte de ellos se dan fuera de la propia ciudad de Tarragona. Y es importante tener esto en cuenta. Si miramos el caso de California, un caso espectacular. Yo siempre lo digo, cuando voy hablando por el mundo, digo, si yo tuviese que pensar en un país, o en un estado en este caso,
si tuviese que pensar en un estado que cumple las condiciones perfectas, que tiene todos los ingredientes para ser el mejor modelo del mundo en gestión del agua, pensaría en California. Mejor sistema público de universidades del mundo, líderes en tecnología en Silicon Valley, unas instituciones vinculadas a una doctrina que se llama el Public Trust, que protege el interés general desde hace más de 100 años, legislación antiquísima, muy sofisticada, todas las tecnologías que ustedes puedan imaginar en diferentes escalas, en diferentes lugares del Estado. No tienen problemas de financiación, es el quinto país del mundo si lo ordenamos por Producto Interior Bruto y lo consideramos como un país independiente. ¿Qué le pasa entonces? Bueno, pues llega una sequía de 5 años y les saca del carril, sobre todo en su sector agrícola. Alguien se podría poner cínico y decir, bueno, prescindamos del 2% del Producto Interior Bruto de California, que es lo que supone la agricultura, o del 3% del empleo, ¿sí? Seguramente Trump no tendría ningún problema en que ese 3% de trabajadores mexicanos volviese a su casa, ¿verdad? Bien, pero en ese contexto específico uno descubre que el 50% de todos los productos de huerta que consume el contexto de los Estados Unidos procede de California. Es decir, el resto de los norteamericanos tienen interés en lo que ocurre en California también. Si miramos hacia atrás, que es lo que muestra este gráfico del New York Times, por cierto, un diario que mantiene abierto un tema específico sobre escasez estructural de agua todos los días y lleva años publicando sobre este tema, nos encontramos con que hacia atrás ocurre algo que es muy similar a lo que ocurre en las cuencas mediterráneas. Siempre ha habido sequías. Lo que se produce ahora, y cuando hablamos de cambio climático deberíamos estar hablando de las características propias de este cambio. Lo importante no es el cambio en sí, lo importante es la velocidad del cambio. Es decir, ahora vamos a tener sequías más frecuentes, más intensas, de carácter plurianual, que debilitan nuestra resiliencia, que no nos permiten recuperarnos de una a otra. Ahora estamos todos aparentemente tranquilos porque en los últimos meses ha llovido un poquito más, ¿sí? Pero ya les cuento, cuando en junio, julio, agosto, septiembre y octubre deje de llover, en noviembre volveremos a estar hablando de la sequía. Y la sequía es la fiebre del niño. Tenemos que identificar la fuente de la infección. No centrarnos en un problema agudo, sino en el problema crónico que tiene que ver con la escasez estructural de agua. Esto es California, ¿sí? Esto es posible como resultado de una verdad como un templo, que es el hecho de que tenemos buenísimos incentivos para tomar pésimas decisiones. En algún momento me he referido al caso del turismo. España en el año 2013 recibió 60 millones de turistas. El año pasado recibió 82 millones de turistas. Con las proyecciones que hay de crecimiento podríamos llegar al 2025 con 100 millones de turistas. La Ley de Aguas, en su artículo 60, protege los usos poblacionales. Es decir, es raro que vaya a haber un problema. Estos señores que trabajan en EMATSA van a sudar mucho si se da una situación como esa, con la población flotante en los meses de verano, pero resolverán el problema. La dificultad fundamental, ¿dónde se va a dar? En el tratamiento de los efluentes de aguas residuales, donde ya estamos teniendo problemas serios, ¿sí? Miren la tragedia de Baleares. En Baleares, en una isla que todos conocen perfectamente, porque es una de las joyas de la corona, una de las islas emblemáticas, hay una planta de depuración de aguas residuales diseñada para 140.000 personas equivalentes, que en agosto puede recibir picos de 600.000 personas equivalentes. ¿Cuál es el resultado? 2/3 partes de las aguas residuales de Ibiza se vierten al mar sin tratamiento alguno. Esto cuando se lo cuento a algún amigo se enfada conmigo, ¿sí? Cambia su destino de vacaciones, pero es que realmente es así. Entonces, ahí tenemos un desafío fundamental que en parte se puede resolver precisamente con proyectos de economía circular que permitan recuperar esas aguas residuales, regenerarlas y volverlas a utilizar. Bien, si miramos cómo está la realidad en el contexto del Mediterráneo, nos encontramos con que compartimos problemas con los países del norte de África y con los países del sur de Europa. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 7 de las 10 cuencas con mayor estrés hídrico de toda la Unión Europea están en España. 7 de 10. ¿Sí? Es decir, esta realidad es una realidad, como decía antes, estructural. Y el 80% del agua, o según algunas estadísticas, el 70% del agua que se consume en España se consume en la agricultura. Esta realidad, digamos, en esta comarca no es equivalente a la que se da en el resto del Ebro, porque aquí también hay mucha presencia de industrias, hay mucha presencia de otro tipo de actividades, mucha actividad de servicios también, pero lo cierto es que lo que nos encontramos es que de ese 80% de agua que se consume para el riego de cultivos, el 90% genera el 10% del valor añadido bruto. ¿Sí? Y al revés, el 10% del agua en lugares como este, esto es el campo de Dalías en Almería, bajo invernaderos, ¿sí? Genera el 90% del valor añadido bruto de la agricultura. Es decir, tenemos una agricultura esquizofrénica. Están conviviendo en el país, están conviviendo dos tipos de agricultura, una que utiliza mucha agua y genera poco valor de mercado,
pero que aún así sigue siendo importante para fijar población al territorio, y otra que por el contrario es altamente sofisticada y ha sido capaz de generar mucho valor de mercado. 2/3 partes del territorio están sometidas a riesgo de desertificación, según este índice de aridez. Un 20% ya está efectivamente desertificado, ¿sí? Entonces, claro, esta realidad es una realidad mucho más relevante para Almería o para Murcia de lo que es para Tarragona, donde afortunadamente la situación no es tan inquietante, pero en cualquier caso merece la pena recordar que Tarragona también está incluida en esta zona que tiene un alto índice de aridez en relación al contexto del territorio. Y aquí encontramos una realidad absolutamente inquietante. Cuando hablamos del ciclo urbano del agua, nos encontramos con que este país tiene una característica que comparte con otros, como Francia o como Estados Unidos. Es un sistema muy atomizado, muy fragmentado. 8.125 municipios en toda España. En el caso de Cataluña, que son 2.000 municipios, ¿puede ser? 1.000 municipios, ¿no? Bien, y nos encontramos con que de esos 8.125 municipios que hay en España, según este estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos encontramos con que 4.300 están en riesgo de desaparición. Y no como resultado de un acuerdo de gobierno entre el PP y Ciudadanos, que ya va a ser imposible, parece, ¿no? Por lo que me cuentan en este momento, pero no como resultado de eso, como resultado de despoblación. La mayor parte de estos municipios, si miran la distribución de la población en el territorio, son municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. En 1.000 de estos municipios, desde el año 2012, no ha nacido nadie. Bueno, pues mientras que avanzamos en esa tragedia demográfica o en esa evolución natural demográfica, tenemos que encontrarnos con un problema fundamental. En municipios de menos de 5.000 habitantes, las dificultades para prestar los servicios de agua potable y saneamiento, salvo que uno vaya de la mano de operadores especializados, es terrible, es dificilísima. No hay escala, no hay alcance, no hay capacidad de ser eficiente, equitativo, sostenible, ¿de acuerdo? Bien, y luego tenemos el problema de cumplimiento con directivas europeas en relación a aguas residuales. Claro, no tenemos problema para recoger nuestras aguas residuales, no demasiado para hacer tratamientos secundarios, pero cuando hablamos de tratamientos terciarios que son imprescindibles para aprovechar el potencial en reutilización, estamos todavía muy lejos. Y tengo el convencimiento pleno de que ciudades como esta, territorios como el territorio de Cataluña, podrían ser líderes europeos en economía circular, en reutilización de aguas residuales regeneradas. Más de lo que ya son, en realidad. ¿Qué pasa con el tema del reemplazo de activos? Más de un tercio de nuestra red de abastecimiento, de nuestra red de alcantarillado, alcanza 40 años o más de vida útil. Tenemos un problema serio. Este problema no es un problema único de España en ningún caso, pero no da para recuperar costes y ser capaces de reemplazar estos activos, ¿sí? No todos estos ejemplos son de España, pero muchos de estos ejemplos sí son de España, sobre todo los que están en la parte superior. Bien, si el desafío es un desafío de seguridad hídrica en un contexto de cambio climático, ¿cómo convertir esto en una oportunidad generacional? No voy a insistir mucho sobre la evidencia del cambio climático, sí sobre el hecho de que el cambio climático es global, pero no es simétrico, es decir, en el Mediterráneo será más intenso que en el resto del planeta, y con otra dificultad añadida, y es que nuestros ríos ya no son como este. Este es el río Tagliamento en el norte de Italia. Nosotros hemos canalizado los ríos, en parte porque era necesario hacerlo, era necesario regular, pero en parte lo que hemos hecho es ocupar las llanuras aluviales, no dejarle espacio al río, y entonces nos encontramos en determinados momentos con que en zonas donde se dan situaciones de aridez y de semiaridez también tenemos problemas de inundaciones. ¿Sí? Que en parte podría uno decir que son desastres naturales, pero no lo son. Son desastres que hemos generado nosotros con nuestra gestión. Aquí tienen el río Paraná y déjenme que avance. Si vemos estas dos tecnologías que suponen fuentes alternativas de agua en relación a las fuentes convencionales, veremos que las dos están avanzando de una manera bastante decidida, pero nos encontramos con esta paradoja. España es el quinto país del mundo en potencia instalada en desalación. Tiene más de 900 plantas de diferente tamaño instaladas en el país. Las importantes, que son estas, que están señaladas aquí en el arco mediterráneo, han estado hasta el principio de este ciclo de sequía, han estado funcionando a menos del 20% de su capacidad instalada. Están pagadas con fondos europeos, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento para la capacidad de gestión y sin embargo están paradas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, especialmente para un economista. No encuentran demanda. Si producen un metro cúbico de agua desalada a 90 céntimos y el agricultor puede extraer, simplemente pagando el coste energético del bombeo, agua del pozo a 15 céntimos, claramente no encuentra cómo. La manera de resolverlo no es necesariamente subsidiar el agua desalada sin más, sino
por fin, afrontar la necesidad de hacer una reforma del sistema de precios que además permita mirar hacia adelante. Si hay alguien aquí que esté trabajando en departamentos financieros de alguna empresa de agua, sabrá perfectamente que la manera que tenemos normalmente de recuperar costes es una mirada al pasado. Vemos los costes incurridos y los repercutimos en la tarifa hasta donde podemos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el ejercicio de ser capaces de entender que esas tarifas también tienen que mandar señales en términos de eficiencia y esas tarifas tienen que ser capaces de garantizar la seguridad hídrica. Es decir, tienen que ser capaces de hacer atractivo este recurso o el recurso del agua reutilizada. Esto mismo se lo encuentran ustedes en California. En el caso de San Diego se encuentran con estas asimetrías de precios que explican por qué se utilizan unas fuentes y no se utilizan otras. Y miren, yo no soy aficionado al boxeo en absoluto. Este gráfico es un gráfico de la OCDE sobre cómo deben diseñarse tarifas urbanas de servicios de agua. Y lo que me han explicado los que saben de boxeo es que uno pierde el combate en el momento en que pierde el centro del ring, ¿verdad? Bueno, pues si se sitúan en el centro del ring, verán que las tarifas tienen que ser capaces de conciliar al mismo tiempo la eficiencia económica, tienen que ser capaces de conciliar las consideraciones sociales, la capacidad de pago del ciudadano, y las cuestiones de equidad distributiva, tienen que ser capaces de considerar la sostenibilidad financiera, es decir, la recuperación efectiva de costes para poder hacer también reemplazo de activos, y la sostenibilidad ecológica. Tradicionalmente, cuando diseñamos tarifas, nos estamos yendo a alguna esquina. Estamos priorizando uno de estos objetivos de política pública frente a otro. Bien, ¿y qué pasa si somos capaces de avanzar en revolución digital? ¿Qué pasa si efectivamente somos capaces de tener todas nuestras redes inteligentes? Como decía antes, de nada servirá si no somos capaces de acompañar todo esto de políticas públicas que nos permitan acompasar los avances tecnológicos con los necesarios incentivos para el ciudadano para que pueda tener señales en términos de escasez del recurso. Habrán escuchado en muchas ocasiones, hay una discusión extremadamente maniquea, extremadamente ideológica en relación a la provisión de servicios de agua, que mirada desde la perspectiva de Tarragona, es decir, mirada desde la perspectiva de un caso de éxito inequívoco, yo creo que es conveniente reflexionar sobre algunos de los ejemplos que nos ponen, ¿no? De repente nos dicen, no, usted tendría que mirar el caso de Nueva York. Y siempre me pregunto lo siguiente, ¿están hablando del caso de la ciudad de Nueva York o están hablando del caso del estado de Nueva York? Si están hablando del caso de la ciudad de Nueva York, en el quinto condado, el que está en el norte del Bronx, ¿sí? Este año va a haber que invertir 2.000 millones de dólares para reemplazar redes que ya tenían más de 70 años. Es decir, tienen un problema serio en relación a un déficit de tarifa que no les permite recuperar costes. Pero si lo que queremos es copiar el modelo, ¿sí? Lo que yo siempre digo es, copiemos el modelo de gestión de la cuenca. Porque el agua viene de las montañas de Catskill, atravesaba toda esta zona hasta llegar a Manhattan, y en toda esta zona de aquí apareció un problema bien conocido en España, que es un problema de contaminación difusa vinculada a la agricultura. ¿Sí? Una alternativa que se planteó, bueno, construyamos una planta de tratamiento y potabilicemos el agua antes de que entre en la ciudad. La otra alternativa que se planteó es, ¿por qué no generamos un sistema sofisticado a nivel institucional? Hablamos con los agricultores y generamos un sistema de pago por servicios ambientales siempre y cuando se comprometan a tener prácticas agrícolas sostenibles. Y si lo hacen, conservamos las fuentes de agua y nos ahorramos el tener que pagar, en aquel momento creo que eran 6.000 millones de dólares, más 200 millones de dólares en costes operativos cada año de una planta de tratamiento para toda la ciudad de Nueva York. Por tanto, ¿hay que copiar el modelo? Sí, seguramente el modelo de la cuenca. Ese es el modelo que me parece relevante en relación a Nueva York. Bien, y simplemente lo dejo aquí, les agradezco muchísimo la atención.